Y seguimos con Nexos más uno, Foro Latam 2023. Empezamos nuestro tercer bloque con el tema El espejismo de la carbono neutralidad, impulsor de cambio o etiqueta de marketing. Ayer, nuestra expositora principal, Camila Escobar, CEO de Juan Valdez Café, resaltó el problema de los anuncios de carbono neutralidad desde las empresas cuando no hay una adecuada transparencia, lo que está generando desconfianza por parte del público en los esfuerzos globales de descarbonización. El centro de la controversia es la compra de créditos de carbono para lograr esa carbono neutralidad y el cuestionable impacto de los proyectos detrás de los créditos, que muchos han criticado como un acto de greenwashing. Así es, Aldo, y para ampliar este contexto, vamos con otra cápsula informativa de nuestra datera Almendra Cáceres de Libélula. Adelante, Almendra. Gracias, Pía. Vamos con una pastilla informativa sobre el tema de créditos de carbono. Los mercados voluntarios de carbono son mecanismos para la compra y venta de bonos de carbono que equivalen a la captura o a la prevención de emisión de 1 tonelada de dióxido de carbono. Los bonos de carbono permiten que las empresas o países emisores puedan compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero a la vez que financian actividades que ayudan a mitigar el cambio climático, tales como la reforestación y el desarrollo de tecnologías de captura de carbono. El valor del mercado voluntario de carbono global en 2021 fue de $2.000 millones y se espera que crezca entre 10 y 40.000 millones de dólares para el año 2030. América Latina es el segundo proveedor más grande del mundo de bonos voluntarios de carbono, ya que casi el 20% de la oferta total mundial provenía de proyectos de esta región durante el año 2020 y 2021. Esto es todo con esta pastilla informativa. Adelante, estudios. Muchas gracias, Almendra. Los mercados de carbono nacieron hace más de 2 décadas, luego del Protocolo de Kioto, como un mecanismo para que los países y las empresas tuvieran alternativas más costo eficientes para cumplir con sus metas de mitigación, a la vez que se promovía más inversión hacia tecnologías más limpias. El mercado regulado dejó de tener demanda en la transición entre Kioto y París, pero se espera su repunte ahora que todos los países del mundo tienen compromisos de reducción. Latinoamérica se posicionó rápidamente como una región con muchas oportunidades para reducir emisiones, tanto por su potencial de energía renovable y eficiencia energética, como por sus ecosistemas que ofrecen una alternativa natural para absorber carbono. Actualmente, la región participa activamente en los mercados voluntarios, que nacieron a medida que más empresas apostaron por la carbono neutralidad. Pero con el interés y las buenas intenciones también creció el greenwashing, que significa hacer anuncios de marketing verde y ofertar créditos de carbono sin la suficiente integridad ambiental. Necesitamos asegurar que el mercado de carbono sea una medida costo efectiva, pero también que la descarbonización y la lucha contra la deforestación sean una realidad. Para explorar más a fondo el rol de los mercados de carbono y los créditos de carbono en llegar a la carbono neutralidad, vamos con nuestro siguiente segmento. ¿Lo presentas, Aldo? Gracias, Pía. Efectivamente, descarbonizar nuestra economía es la acción más importante para evitar los peores efectos del cambio climático. Sin embargo, son llamativos los casos de las empresas que lo utilizan como una estrategia de posicionamiento, no necesariamente como una oportunidad para transformar su modelo de negocio y reducir sus emisiones. Para profundizar sobre este tema, le damos el pase a Blanca Rengifo, coordinadora del proyecto de Carboost implementado por Libélula, y quien será la moderadora del próximo panel. Adelante, Blanca. Bienvenidos todos al panel. Muchas gracias por el pase, Pía y Aldo. Es un honor tener a cada uno de ustedes aquí hoy. Antes de comenzar, les comento que contaremos con traducción simultánea de español a inglés en esta conversación. Entonces, permítanme presentar a nuestros distinguidos panelistas primero, quienes compartirán su experiencia y conocimientos sobre este tema tan interesante que nos convoca el día de hoy. En primer lugar tenemos a Rebeca Lima. Ella es directora ejecutiva de CDP América Latina, ha trabajado durante años con proyectos de carbono en el sector AFOLU y comenzó su carrera en CDP involucrando cadenas de valor sobre cambio climático y uso de la tierra. Hoy lidera las actividades de la Organización para América Latina en la articulación con inversionistas, empresas, ciudades, regiones y también gobiernos en temas ambientales. Nos acompaña también Chris Singh. Él es VP Carbon Financing de Conservación Internacional, es experto en finanzas climáticas y mercados de carbono con más de 14 años de experiencia en los sectores público y privado. Ha trabajado de cerca con los temas de mitigación, mercado de carbono, energía limpia, eficiencia energética,
desarrollo sostenible y soluciones basadas en la naturaleza. Con la introducción que nos dieron Aldo y Pía, nos queda por decir que hay evidencia que nos reporta el informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel de las Naciones Unidas, donde nos alertan sobre esta práctica del greenwashing, ¿no? O el uso de marketing de la carbono neutralidad, señalando que en lugar de abordar las causas fundamentales de sus emisiones, muchas empresas se limitan a compensarlas adquiriendo créditos de carbono. Esto implica que estas empresas no están impulsando una verdadera transformación en sus modelos de negocio, ni adoptando medidas concretas para reducir sus emisiones y generación de residuos. En este panel discutiremos con Rebeca y con Chris el importante papel de la compensación en la estrategia de la carbono neutralidad empresarial. Que si bien esta puede ser un impulsor de cambio significativo al promover la adopción de prácticas más sostenibles y la mitigación del cambio climático, les damos la pregunta, Rebeca y Chris, ¿por qué creen que las empresas están usando la carbono neutralidad como una estrategia de posicionamiento en lugar de abordar genuinamente la reducción de su huella de carbono? ¿Y qué creen ustedes que pueden hacer las empresas para mejorar esta gestión? Rebeca, por favor. Mil gracias, Blanca, mil gracias a todos, gracias a la organización por tan bonito evento. Yo creo que hay diferentes aspectos en esto. Lo que sí vemos es que hay una necesidad de comunicarse con el mercado consumidor y el mercado consumidor que está así más atento a las cuestiones de cambio climático, que tanto las empresas están haciendo, sí comprende mucho más lo que cuestiones en términos de lo que se puede hacer más para allá. Los proyectos de compensación tienen un apelo más claro con el consumidor final. Ya los puntos de reducción de emisión son un poquito más difíciles de comunicar. Sin embargo, lo que sí vemos es que muchas empresas están enfocando mucho más en el tema de la compensación y utilizando la carbono neutralidad, pero sin enfocar tanto en lo que se puede hacer para reducir emisiones propias, porque hay que comprender que es un mercado muy complejo. El mercado de carbono adquirió una complejidad muy grande, más que todo principalmente, como fue comentado ahora desde el inicio, que aún no existe una regulación que sea creíble, que sea comparable, que sea estándar en todos los países, en todo el mundo. Entonces, eso trajo una gran complejidad. Hay muchos estándares, muchos padrones, muchas metodologías que puedo usar, que no puedo utilizar. Hay una falta de orientación, de guidance general en cómo, cuándo, en cuáles situaciones y cuál tipo de crédito se puede o no utilizar para alcanzar la carbono neutralidad. El otro punto es que muchas veces hay una poca comprensión de las empresas mismas y más que todo del consumidor en cómo se debe hacer las cuestiones de contabilidad de carbono. Por ejemplo, hoy día ya existe una iniciativa que se llama Voluntary Carbon Market Integrity Initiative, que es una iniciativa que tiene el objetivo precisamente intentar traer un poco de guía, de claridad para las empresas, para las organizaciones que están metidas en esto, de cómo hacerlo. Y, por ejemplo, esta iniciativa ya recomienda que el reporte del inventario de emisiones de gas de efecto invernadero no considere los esfuerzos que están siendo hechos por medio de compensación, que sean dos informes separados. Que esto trae diferencia cuando hablamos de greenwashing. A medida que siempre vamos a tener dos informes separados, lo que de hecho se está haciendo para reducir emisión a un lado, que es el informe de inventario de gas de efecto invernadero, y el otro lado, por separado, no estoy diciendo que no es para reportar, sino que ya por separado, lo que se está haciendo por medio de la mitigación, de offsetting, de compensación, ahí sí el lector, el usuario de información podrá tener las dos informaciones diferentes y llegar a sus propias conclusiones, inclusive verificar si la organización está haciendo esfuerzos suficientes para reducir sus propias emisiones antes de buscar compensación. Entonces, hoy ya se tiene un poquito más de algunas orientaciones del mercado que pueden ser utilizadas para las empresas. Después yo voy a escribir en el chat el nombre de la iniciativa.
La propia Science-Based Targets o metas basadas en ciencia, que fue mencionada aquí hace un ratico en el evento también tiene una misma orientación. O sea, hacer siempre por separado el reporte de inventario de gas de efecto invernadero, diferente por separado de lo que se está haciendo para compensar y reducir emisiones. Ahí ya está como una herramienta que puede ayudar mucho eso de disminuir la cuestión de greenwashing sobre las metas net zero. Gracias, Rebeca. Chris, please, go ahead. Bueno, gracias por esta pregunta, Blanca, y perdón por responder en inglés. First, look, I think it's important to ask the question, do companies greenwash, right? Yes, they do, right? And they should be called out for it. So knowing this, it's tempting to believe that those companies which use offsets to compensate for emissions are also the companies which do the most greenwashing and are actually avoiding decarbonization. But that's actually untrue. There was a report done by a consultancy called Silvera that came out a few months ago, as well as some other reports. And the Silvera one reviewed over 100 companies that are active in the carbon credit market today. And what they found is that investment in carbon credits positively coincides with decarbonization rates. So that means that companies who are purchasing credits, they actually tend to be more ambitious than companies that do not. So this goes against this sort of like prevailing narrative that we see in these headlines, that while we should absolutely hold companies to account, what we're seeing happening now is that companies are being called out for purchasing offsets and being accused of greenwashing, while companies that are doing nothing basically avoid any scrutiny at all. So in the current environment, you know, it's understandable a company could be forgiven for coming to the conclusion that not doing anything at all is better than setting a net zero target and then making the best efforts to achieve that target. Obviously, this is not the conclusion that we as a global community concerned about climate change want to come to, right? So what companies need, and they're often asking for, is clear guidance, eventually clear regulation. Right now, we're largely talking about voluntary disclosure and reporting, right? And voluntary carbon markets. And these have an incredibly important bridging role to play on the planet's path to net zero. But you know, regulators have a lot of catching up to do. And where this is all eventually going is mandatory disclosure requirements and compliance rather than voluntary markets. Gracias a ambos. Thank you a both. Bueno, entonces, una forma de evitar este greenwashing es a través de la transparencia y rendición de cuentas, como nos comentan Rebeca y Chris, ¿no? Es importante que las organizaciones que promuevan la carbono neutralidad sean transparentes en cuanto a sus metas, acciones y resultados. Deben ser capaces de demostrar que están implementando medidas reales y que sus compensaciones de carbono son legítimas y verificables, ¿no? Esta rendición de cuentas es esencial para evitar el greenwashing y garantizar que la carbono neutralidad sea más que una simple etiqueta de marketing. Y en ese sentido, Rebeca y Chris, ¿cuál es su opinión sobre el rol de la compensación a través de los créditos de carbono en la gestión del carbono y el camino a net zero? Rebeca, por favor. Claro, perfectamente. Bueno, es esencial reconocer que la compensación de carbono tiene un rol muy importante, pero lo que a nosotros siempre nos gusta reforzar, y CDP siempre se basea mucho en lo que tiene a decir la iniciativa de metas basadas en ciencia, que precisamente es uno de los principales estándares que está ahí en el mercado para apoyar las empresas, las organizaciones a diseñar su ruta de carbono neutralidad hasta 2050. Y lo que dice la metodología, hay una jerarquía de mitigación, que eso quiere decir cuáles son las prioridades que tengo que hacer antes de llegar ahí al punto de la compensación. En esa jerarquía, el primer paso está proponer una meta de corto plazo para reducción de emisiones con base en la ciencia, luego de largo plazo, o sea, corto y largo plazo para reducción, y enfocar la mayoría, gran parte de sus esfuerzos ahí en reducir sus propias emisiones.
Lo que la iniciativa sí ya identifica es que habrán emisiones residuales. Y esto va a ser diferente de sector para sector. Hay sectores que las emisiones residuales van a ser más relevantes. ¿Qué eso quiere decir? Con todas las tecnologías que tengo disponibles, hay un límite de hasta cuándo, hasta dónde puedo llegar reduciendo mis propias emisiones. ¿Y qué eso quiere decir? La iniciativa ya reconoce que la compensación, la mitigación va a tener un papel muy importante para compensar esas emisiones. Sin eso no será posible alcanzar la carbono neutralidad. Pero eso es muy específico para algunos sectores. Por ejemplo, ya se sabe que algunos sectores como agricultura, por ejemplo, con buenas prácticas de gestión de suelo, se puede no solamente reducir las propias emisiones, pero eventualmente compensar. O sea, hay sectores que tienen este potencial de ser carbono negativos, mientras que otros sectores como por ejemplo aviación, algunos tipos de industria como la industria cementera, ya se sabe que que existen hoy límites tecnológicos y ahí para compensar las emisiones residuales los créditos de carbono tendrán un rol muy importante. El punto es cómo definir cuáles son las emisiones residuales, ¿no? Porque hoy día no existe ese límite, ¿no? No se sabe, no se tiene una seguridad de que de hecho con toda la tecnología que puede avanzar ya ha avanzado, entonces definir, mira, a partir de aquí no puedo más reducir, es muy difícil llegar en esta cuenta hoy día. La iniciativa Science Based Target también reconoce el valor de trabajar además de la cadena de suministro. O sea, cómo promover buenas prácticas que van más allá de sus operaciones. En ese sentido, la iniciativa reconoce una buena práctica, el esfuerzo adicional, que quiere decir adicional, no va a incorporar la meta de reducción de emisión, esfuerzos de compensación que van a compensar emisiones provenientes de la cadena de suministro. O sea, sí es posible, sí está bacano, porque sí cree que hay otros tipos de beneficio cuando se trabaja con créditos de carbono, compensación, sí hay la posibilidad de trabajar lo que son los cobeneficios, es una importante herramienta de trasladar fondos financieros desde el norte global hacia el sur global para hacer inversiones en sus proyectos de reducción, o sea, tiene su rol. Pero sí ve esto como algo adicional, muy bienvenido, pero adicional. El primer punto en el escenario de emergencia climática que vivimos, sin dudas, es trabajar para reducir las propias emisiones de la organización en un primer plano. Chris, please. Great. Well, yeah, for my part, and I would say that the first step really is that a company needs to set out its net zero pathway, and then, as Rebecca and others have said, setting a science-based target or the equivalent of one. So this also means that a company is setting out to make real and sort of meaningful reductions in its direct emissions, as well as then indirect or supply chain emissions. And it's really only after all of that has been worked out and efforts are sort of well underway to reduce the company's absolute emissions that then they can consider using offsets. So offsets should be used to compensate for only the hardest to abate emissions. And some companies have even decided to compensate for historical emissions, like Microsoft. So in this way, we like to say that offsets play a complementary role. We think that at Conservation International and many other organizations around the world believe that REDD, which includes forest protection, as well as restoration or forest removal projects, have a massively important role to play when utilizing offsets. The Environmental Defense Fund, EDF, has found that tropical deforestation accounts for about 20% of global emissions. So that's more than the world's entire transportation sector. That's a mind-boggling figure. And it has so many consequences for biodiversity, for local communities, for indigenous people, all of this deforestation. And that's why we're strong believers that natural climate solutions, which includes forest protection and restoration, must be a part of
carbon markets and our eventual path to a net zero solution. It essentially cannot be left out. So, there's sort of this debate, that sort of goes on around whether or not nature-based solutions, natural climate solutions should be part of the equation. I can tell you from firsthand experience, having just visited quite recently, Conservation International's oldest REDD+ project in the Alto Mayo protected area in northern Peru, that this project type has a vast potential to change the landscape and help people and help livelihoods. I've heard about and sort of been sitting, behind my computer while working at Conservation International for the last 2 years, but actually going there and seeing it firsthand, with my own eyes was truly eye-opening. It's one of the really incredible things about a project like this is that it provides alternative livelihoods for all the people living in the landscape. I met with former bushmeat hunters who are now forest protectors doing ecotourism. I met with folks that were previously doing slash and burn coffee farming that are now doing organic shade-grown coffee production for the international market. I met with beekeepers making honey. I met with an indigenous community that's now growing regenerative cacao and making premier quality chocolate products. So the folks living in this area are vastly better off as a result of this project. And yeah, I think pretty much everywhere around the whole project area is rice cultivation at this point. So I think there's quite a lot of evidence to show that these kinds of projects are hugely impactful and really important part of the solution. Back over to you, Blanca. Gracias, Rebeca. Gracias, Chris. Sí, interesante lo que nos comparten ambos, ¿no? La compensación a través de los créditos de carbono puede desempeñar un papel complementario en la gestión de carbono y en el camino hacia la neutralidad. Sin embargo, debe ir acompañada de esfuerzos significativos de reducción interna de emisiones, tanto en las cadenas de valor como en las cadenas de suministros, e incluso deberían basarse en proyectos de alta calidad con respaldos por estándares conocidos, ¿no? La compensación no debe ser considerada solo como una solución única, sino como parte de una estrategia integral que incluye reducciones de emisiones, transición hacia energías renovables e incluso, como mencionaba Chris, soluciones basadas en la naturaleza que beneficien a la población local. El objetivo es lograr la neutralidad de carbono a largo plazo y abordar el cambio climático de manera sostenible. Y en ese sentido, Rebeca y Chris, ¿nos podrían compartir algunas pautas para una óptima utilización de los créditos de carbono? ¿Hay ciertos criterios o pasos que ustedes recomendarían integrar dentro de este proceso? Rebeca, por favor. Sí, precisamente. Bueno, como ya hemos comentado, es un mercado muy complejo y todavía hace falta un guía más estándar, más uniformizado que se puede compartir a nivel global y regional. Hay algunos esfuerzos como ese que les comenté del Voluntary Carbon Market Integrity Initiative en Oxford Offset Principles, pero lo que les puedo comentar algunos criterios, algunos principios muy básicos que desde CDP nosotros siempre recomendamos. El primer, obviamente, es a medida de lo posible garantizar que sea un crédito íntegro, que es quiere decir un crédito que de hecho está llevando a una mitigación real, una reducción de emisión real. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, hay que se basar idealmente en estándares que son ya consolidados en el mercado, estándares de verificación y de auditoría de esos proyectos, que van a verificar muchos aspectos, pero principalmente cuestiones vinculadas a adicionalidad, o sea, esta reducción de emisión, de hecho, es derivada de un esfuerzo adicional. La cuestión de permanencia, o sea, esta reducción de emisión va a ser permanente en el tiempo, como esto está considerando las cuestiones que tienen que ver con las incertidumbres
acerca de cómo fue calculado este crédito. O sea, hay una serie de criterios, pero que si uno utiliza estándares ya consolidados en el mercado, como el BCS, por ejemplo, CCB, o sea, ya sí tiene una garantía un poquito mejor de que, de hecho, se habla de un carbono, de un crédito adicional o íntegro. Un otro punto es que hay una relevancia muy importante de evitar lo que se llama de double accounting. No sé hablar, no sé decir en español, pero cómo se va a contabilizar dos veces. ¿En qué sentido? Primero, que un crédito esté registrado solamente en una plataforma, y que cada transacción, cada vez que se vende este crédito para una organización, ese crédito tenga que ser retirado del mercado. O sea, es muy importante que un crédito sea comercializado solamente una vez. Entonces, las cuestiones de doble contabilidad son muy importantes que sean observadas, y principalmente eso de retirar los créditos para que tengan valor de compensación, mitigación, tienen que ser retirados en plataformas de registro oficiales y de confianza que existe en el mercado. Y el otro punto tiene que ver con cómo se reporta todo ese esfuerzo de manera transparente. Como ya les comenté, el BCM, que es la guía, la iniciativa que les comenté, y las Science-Based Targets, tiene orientaciones muy claras que todo ese esfuerzo de compensación debe ser reportado de manera separada, para que la empresa y cualquier otro stakeholder pueda monitorear cómo la organización está utilizando esta contabilidad, cómo la organización está utilizando los créditos en su inventario, en sus prácticas. Entonces, el reporte transparente es extremadamente relevante. Y esto obviamente es esencial en el contexto del mercado voluntario, o mayoritariamente mercados voluntarios que vivimos. Como muy bien fue comentado por Chris, el ideal siempre es que al final del día llegamos en un contexto de regulación, de mercado mandatorio. O sea, cuando hay una organización que está regulando ese mercado, todos esos puntos van a ser observados con leyes, con reglamentos ya muy bien definidos, para que este mercado pueda operar de manera ideal. Gracias, Rebeca. Chris, please. Great to go after Rebecca. She said everything that I was going to say. So yeah, Conservation International has come out. You know, it's such an important question that we've spent quite a lot of time on this, and we've come out with a number of publicly available principles for investment in natural climate solutions. I think the link will be shared, or I can share it here. But basically, it's 3 principles on the supply side and 3 on the demand side, right? So on the supply side, it's essentially about sourcing very high quality credits. And what do we mean by that? So there should be robust and conservative accounting. There should be a close attention to a number of the things that Rebecca mentioned: additionality, permanence, verifiability, and then a focus on people and communities. And that's especially important for nature-based projects, ensuring that communities are part of the project design process and ownership and future decision-making as a project evolves over time, and that local indigenous communities should receive the majority of the carbon credit revenue. So that's on the supply side. And then on the demand side, it's really about what I spoke about before, that companies should only be buying credits who are on this sort of credible path to net zero by 2050 with interim targets. And lastly, we don't sell credits to the oil and gas sector, basically because greenwashing risk is too high, and we feel that they're better suited for compliance markets. So all of this begs the question: how do companies know sort of what a high quality credit is and versus a low quality credit, right? The market's getting more and more transparent all the time, you know, thanks in part to the great work of Rebecca and her organization. But to be honest, it's still woefully opaque. Transparent transactions are not often reported.
And there are carbon credit ratings agencies that have popped up, and they're mostly doing an okay job. But they have a role to play, but often they miss nuance, right? Especially in forest carbon projects that have deep community involvement, are inherently complex, and you have to really kind of dig into them and read contracts and understand deeply what's going on, often even visiting them, before you can understand what the level of quality is. And an algorithm can't tell you that level of detail. So the most important questions, in my view, are who's developing the project, and what's their track record, and who's selling you the credits. How transparent are they with the information that they're providing you? Ultimately, where we are right now, companies still need to do quite a lot of their own work, their own kind of due diligence. And for a small company, that might mean hiring a consultant or working with a more experienced partner to help them navigate this complex space. Back to you, Rebecca, or back to you, Blanca. Gracias, gracias Rebeca, gracias Chris. Ya a manera de conclusión de este espacio, podríamos entonces terminar diciendo que si bien la compensación puede ser una herramienta válida en el camino hacia la reducción de las emisiones, es esencial que las empresas no la utilicen como única solución. Las acciones van más allá de la neutralidad. Alcanzar la carbono neutralidad es solo el primer paso. Las organizaciones deben ir a adoptar medidas adicionales para reducir su huella de carbono, aumentar su eficiencia energética, utilizar fuentes de energías renovables, promover la sostenibilidad en toda su cadena de valor, toda su cadena de suministro, como nuestros panelistas nos han comentado. Y estas acciones adicionales son cruciales para lograr una verdadera transformación hacia la sostenibilidad, tanto desde la oferta como tener créditos de alta calidad, que el registro y la verificación tenga transparencia, sea verificable, y hacia la demanda que tenga un enfoque hacia las comunidades, ¿no? Por el lado de la oferta, y finalmente con ello aportar hacia el logro de la carbono neutralidad. Bueno, ha sido este espacio muy grato compartir contigo, Rebeca y Chris. Les agradecemos a nuestros dos panelistas y con esto finalizamos este panel. Gracias. Gracias, Blanca. Y gracias a Chris. Obrigado, Rebeca. Ya estamos de vuelta acá con Pía. Y Pía, ¿qué te pareció este panel? Me pareció muy interesante, Aldo, porque creo que Rebeca y Chris fueron capaces de compartirnos algunas claves para hacer que el mercado de carbono funcione bajo esa expectativa que se tuvo cuando se creó, ¿no? Y algunas de esas claves pasan primero por tener mucha ambición en las metas y en las acciones de mitigación, ¿no? Nos hablaron de algunos conceptos nuevos, como el concepto de emisiones residuales, que son aquellas que quedan, digamos, porque ya no es tecnológicamente viable reducirlas, ¿no? Entonces, ¿cómo las empresas realmente pueden apostar por la ambición y reducir todas aquellas que no son residuales y utilizar los créditos para compensar esas últimas, ¿no? La segunda clave, una regulación clara en reporte y en cumplimiento, y esta nueva idea de que se reporte por separado lo que viene de reducción de emisiones directas, ¿no? Y en la cadena de valor de lo que se está compensando con créditos de carbono, ¿no? Además, Chris nos comparte esta idea de tener principios claros tanto para la oferta como para la demanda de bonos, y finalmente una percepción muy importante que es la de estos proyectos locales que realmente pueden cambiar vidas, ¿no? No nos quedemos solamente en la idea, ¿no? De que se puede estar haciendo, digamos, un marketing que no es lo adecuado, porque muchos de estos proyectos realmente están haciendo una diferencia en reducir la deforestación y en cambiar vidas. Y eso es lo que tenemos que buscar como empresas. Ir a la cancha, como dijimos ayer, y ver que realmente estos proyectos de compensación en los que estamos invirtiendo estén haciendo las cosas bien. Sí, a mí me pareció una muy buena noticia lo que nos dijo Chris, que debido a la presión pública, las empresas que compran los créditos de carbono efectivamente, ya se ha comprobado, están reduciendo también emisiones. Y el concepto que nos dejó Rebeca, ¿no? Que se reconoce que la compensación es parte de toda la fórmula, pero primero se tiene que hacer la mitigación. Y como dices tú, Pía, cuando ya se llega al extremo
de que técnicamente no es posible mitigar más, ahí es donde entra la compensación. Y eso debería pasar de ser un reporte voluntario a un reporte obligado con reglas claras y que sea comparable para todo el mercado. Genial, sí, también importante saber que realmente existe la información sobre qué industrias, por ejemplo, todavía no tienen alternativas tecnológicas, ¿no? Para poder también entender por qué de repente esas industrias no están teniendo la ambición suficiente. Se habló de la industria de la aviación, de la industria del cemento, pero también hemos visto, por ejemplo, cómo en el retail, en el panel anterior, sí hay todavía muchas opciones antes de tener esas emisiones residuales, ¿no? Y creo que eso es importante. Las opciones para reducir emisiones son cada vez más conocidas, la tecnología está avanzando y podemos ser optimistas de que los créditos de carbono realmente van a ir solamente para esa última línea necesaria, ¿no? Y bueno, y porque no queremos monopolizar esta conversación, ya estamos listos para un nuevo Momento Menti. Y vamos con la segunda pregunta del día, del Momento Menti, que ya aparece en pantalla. ¿Cuál es tu percepción sobre el compromiso climático de las empresas en Latinoamérica? Pueden responder esta pregunta a través del link que aparece en pantalla o a través del chat que hemos pegado, el link al chat que hemos pegado en el Zoom. Pueden empezar a responder ahora. En unos minutos regresaremos con los resultados. Tu aporte será muy importante para todos. Además, mientras van respondiendo, ya estamos viendo en pantalla el recordatorio del taller de esta tarde. Hoy, a las 2 p.m. hora Perú, te invitamos a conocer el Marco para la Divulgación Climática TCFD y también una metodología innovadora para fijar metas climáticas empresariales. Y mientras siguen respondiendo al Momento Menti, vamos con algunos comentarios que estamos recibiendo a través del chat del Zoom. A ver, Dania nos dice que es ideal el enfoque de trabajar desde las operaciones del interior de las empresas. Así como nos comentaba IKEA y Tesco, estos temas se lideran desde las áreas de productos, del corazón de las empresas. Así es. Y Cristian nos comenta que el marco regulatorio para el mercado de carbono todavía es básico y que al igual que el seguimiento y rastreamiento de los proyectos y que tenemos además que aprender a diferenciar entre captura o secuestro de carbono. Y Edgardo nos comenta que las empresas tienen que ser más ambiciosas en la reducción de sus consumos de energía fósiles, cambiar su tipo de producción y que sus impactos sean en el menor tiempo. La verdad es que se nos va acabando el tiempo. Así es, Aldo. Y Paola también nos comentó antes que es un compromiso que debe hacer cada sector productivo en la cadena de valor para la reducción de gases de efecto invernadero, para la sostenibilidad del planeta y para que estas metas realmente se cumplan. Bueno, y también viene el último panel del día sobre la transición energética. Además, hoy en la tarde, a las 4 p.m. hora Perú, los invitamos a conocer el Marco para la Divulgación Climática TCFD y también una metodología innovadora para fijar las metas climáticas empresariales, como ya había mencionado. Y ya estamos viendo los resultados del Menti. A ver, vamos a ver qué nos comentan la... ¡Wow! ¿Qué dice? Comprometidos, pero incipientes. Parece que estamos todavía incipientes, esa es la impresión de la mayoría de nuestros audiencia. Así es, yo creo que han dado en el clavo, Aldo, ¿no? Creo que lo que vemos definitivamente con nuestros panelistas y en nuestra interacción diaria con diferentes empresarios en América Latina es que hay un compromiso, pero que este compromiso es incipiente, ¿no? Además, hay algunos que son más optimistas, ¿no? Que hablan de
estar altamente comprometidos y sin embargo una mayoría del público considera que todavía no es un tema prioritario y que en general se está usando como una estrategia de marketing, ¿no? No se olviden, por favor, de usar el hashtag Nexos+1 para compartir este evento, sus reflexiones, sus ideas y además la valiosa información que han compartido nuestros panelistas y expositores. Ahora conoceremos a las empresas que se han comprometido con la acción climática a través de su membresía corporativa Nexos+1. Y al volver, continuaremos con el bloque para convertir el desafío del cambio climático en una oportunidad de negocio. Sé parte de la membresía corporativa Nexos+1. Con nuestro programa anual de servicios, obtén información estratégica, desarrolla y potencia el talento de tu equipo, comunica y posiciona tus iniciativas, conecta y aprende entre pares. Nexos+1 nos ha ayudado mucho brindándonos el marco teórico y las técnicas para reducir las emisiones de carbono. Estos espacios en el marco de Nexos+1 permiten a las empresas entender cuáles son esos grandes desafíos que tenemos que abordar. Sé accionista de una nueva economía. Conoce más sobre la membresía corporativa Nexos+1